Una niña pobre, acostumbrada a ganarse la vida entre grasa de motor y piezas recicladas, encuentra una oportunidad inesperada cuando un elegante Mustang se detiene frente a su taller improvisado. El conductor, un millonario arrogante con más problemas de los que deja ver, necesita ayuda urgente. Con manos pequeñas pero sabias, ella se mete bajo el capó sin miedo. Todo parece un simple favor, hasta que sus ojos se posan en su mano. Lleva un anillo. No cualquiera, es idéntico al que llevaba su padre desaparecido hace años. Su corazón se detiene, el motor ruge y el destino arranca a toda velocidad. Pero antes, suscríbete al canal para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores y comenta desde donde nos ves. El sol caía a plomo sobre los tejados oxidados de Santa Marina, un pueblo detenido en el tiempo, con postes torcidos, ventanas tapadas con cartón y perros flacos que no ladraban. En una esquina olvidada, detrás de una reja doblada y un cartel pintado a mano que decía "se arregla lo que otros desechan". Camila apretaba una bujía con las dos manos mientras murmuraba una canción que su madre solía cantarle cuando todavía la vida no dolía tanto. Tenía 14 años, pero el mundo le había arrancado la niñez a golpes, uno por uno, desde que su padre desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, aprendió a leer motores como si fueran libros abiertos, como si en cada chispa, en cada ruido extraño, pudiera encontrar una respuesta que nunca llegó. El ruido de un motor distinto la sacó de su concentración. No era como los carros viejos que solían detenerse allí, no era de los que traían abuelos a regañadientes o jóvenes con más deseo que dinero. Este motor rugía, incluso averiado, como si supiera que no pertenecía a ese lugar. Un Mustang negro modelo Shelby GT500, impecable hasta en el polvo, se detuvo frente al taller como un felino confundido. Detrás del volante, bajó un hombre en camisa blanca abierta hasta el pecho, gafas oscuras y relojes que costaban más que el terreno donde estaban parados. Lo miró todo sin tocar nada, como quien no quiere ensuciarse de una vida que no es la suya. Camila ni siquiera se levantó. Lo miró desde el suelo, con el ceño fruncido y los dedos manchados de grasa. ¿Se te rompió el orgullo o el auto? Él la miró sorprendido. Como si no esperara que una niña le hablara con ese tono, con esa firmeza sin filtros que tienen los que no tienen nada que perder. El auto, dijo sin sonreír. Me dijeron que aquí podían solucionarlo. Depende de qué tanto quieras que funcione. El hombre alzó el capó. Torpe, como quien nunca ha tenido que abrir uno por su cuenta. Ella se acercó sin más, inspeccionando el motor como quien examina un corazón que dejó de latir. La batería chispeó al tocarla, pero lo que la hizo detenerse no fue eso. Fue la mano de él. Una mano firme, con los nudillos marcados y una cicatriz vieja entre el pulgar y el índice. Y en el anular izquierdo, un anillo de acero, sencillo, sin joyas ni adornos. Solo una línea fina en medio y una pequeña muesca en el borde. Exactamente igual al que llevaba su padre. Se le aflojaron las rodillas. Por un instante, todo dejó de sonar, el murmullo del pueblo, el zumbido del calor, los motores que rugían a lo lejos. Solo quedó ese anillo, brillando bajo el sol como un secreto que se negaba a quedarse enterrado. «¿Ese anillo, de dónde lo sacaste?», preguntó sin mirarlo a los ojos. Elías, que así se había presentado, se giró lento. Cerró la mano con una naturalidad forzada. Demasiado suave para alguien que no escondía nada. No lo recuerdo, dijo tras una pausa larga. Lo tengo desde hace años. Pero no era verdad. Camila no supo cómo lo supo, pero lo supo. En su voz había algo hueco, un eco que sonaba a mentira mal ensayada. Ella no insistió. No lloró. No tembló. Solo respiró hondo y se volvió hacia el motor como si nada hubiera pasado. Pero dentro de ella, algo se había encendido. No rabia. No esperanza. Algo más sutil y más feroz, una necesidad brutal de entender. Esto te va a costar más que dinero, murmuró sin mirarlo. Elías frunció el ceño. Por un segundo pareció querer decir algo, pero justo en ese momento, una moto pasó zumbando por la calle con un rugido que desordenó el aire. Elías se tensó. No era una reacción normal.
Se giró de inmediato, como si esperara ver a alguien. Como si huyera de algo. Como si ya no supiera si venía o se iba. Camila lo notó. Como también notó que mientras él veía hacia la calle, su otra mano temblaba. Apenas. Pero temblaba. Dame media hora, le dijo, y volvió al motor. Pero si no quieres respuestas, puedes irte ya. Él no respondió. Se quedó ahí, observando cada movimiento como si le costara confiar en ella, pero más aún en sí mismo. El coche olía a cuero nuevo y perfume caro. Camila olía a tierra, metal y abandono. No tenían nada en común, salvo ese anillo, y el silencio incómodo que empieza a unir a dos personas cuando saben que algo profundo los conecta, aunque todavía no sepan cómo. Ese día, Camila no arregló un auto. Ese día, tocó la primera pieza de algo más grande. Y aunque no podía saberlo, acababa de abrir la puerta de una historia que le iba a doler en lugares que creía olvidados. Porque hay encuentros que no llegan por azar, y hay motores que solo vuelven a encenderse cuando encuentran la chispa correcta. Elías caminaba en círculos frente al taller como si cada paso le evitara pensar. Llevaba el teléfono en la mano, pero no lo miraba. Cada cierto tiempo giraba la cabeza hacia la calle como si esperara ver aparecer algo, alguien, algún fantasma del que no pudiera escapar. Pero no hablaba, no preguntaba nada, no daba explicaciones. Solo esperaba con la inquietud de quien no está acostumbrado a no tener el control. Sus zapatos, demasiado caros para el suelo que pisaban, se cubrían de tierra sin que él se diera cuenta. Camila sí. Lo observaba de reojo mientras revisaba el sistema eléctrico del Mustang, pero no para impresionarlo. Lo hacía porque cada gesto suyo le hablaba más que cualquier palabra. La forma en que evitaba su mirada. Cómo se quitaba el reloj para limpiar su frente y lo volvía a poner como si temiera que se lo robaran, como si el tiempo solo tuviera valor cuando podía verse en números de oro. Camila no creía en coincidencias. No después de haber pasado media infancia tratando de encontrar una pista de su padre entre talleres, estaciones de autobús y centros de detención con nombres incompletos. Había aprendido a desconfiar del azar igual que aprendió a reparar alternadores, a golpes, por necesidad. Y ese anillo no era casualidad. Elías no era casualidad. Ese anillo no lo compraste en una tienda, dijo sin levantar la vista. Al menos no una de las que tienen vitrina. Él no respondió. Fingió no oír. Se inclinó hacia el auto, fingiendo interés por el motor, aunque se notaba que no entendía nada de lo que veía. Ella tampoco insistió. Solo lo dejó estar. Sabía que el silencio a veces era más eficaz que 1000 preguntas. Dejó que se cocinara en él. Pasaron 20 minutos en los que solo se escucharon herramientas chocando, el sonido intermitente de cigarras y una televisión vieja en alguna casa cercana. De pronto, Elías habló. No para dar respuestas, sino para hacer lo que no esperaba hacer, preguntar. ¿Cómo aprendiste a hacer esto? Dijo, con la voz más suave, como si se arrepintiera apenas terminar la frase. Escuchando, contestó ella, sin detenerse. Los motores hablan. Solo hay que saber cuándo mienten. Elías soltó una risa seca. Como si esa frase tuviera más peso del que Camila imaginaba. ¿Y qué te dice este? Ella lo miró por primera vez en varios minutos, con los ojos oscuros y firmes como una sentencia. Que lo conduce a alguien que no sabe estarse quieto, que va siempre 2 pasos adelante porque teme que si se queda, lo alcanzan. Él parpadeó. No supo qué responder. Y eso era raro. Porque Elías siempre tenía palabras para todo. Para cada trato, cada cierre de negocio, cada mujer que se le acercaba por la copa y terminaba queriendo quedarse por el nombre. Pero ahí, frente a esa niña flaca con olor a aceite quemado, no encontraba cómo disfrazar su incomodidad. ¿Tu papá te enseñó a arreglar autos? Mi papá me enseñó a escuchar cuando el silencio se pone raro. Las palabras salieron como si se escaparan solas. No con nostalgia, sino con esa dureza que tienen las verdades cuando ya no duele decirlas. Elías tragó saliva. No insistió. Pero se notaba que la palabra papá le removía algo. Algo espeso. Algo sucio.
Camila volvió a revisar los cables, pero su mente estaba en otra parte. En ese anillo. En la última vez que vio a su padre cruzar la puerta del taller, una noche que olía a lluvia, con una mirada extraña que ella no supo leer. Esa noche en que dejó su caja de herramientas en la mesa, le acarició la cabeza sin decir palabra, y desapareció sin dejar siquiera un adiós. Solo el sonido de la lluvia golpeando el techo, y el anillo, que ella recordaba perfectamente, porque a veces le gustaba quitárselo y jugar a que era un medallón mágico. ¿Tú conociste a Jorge?, preguntó de pronto, lanzando la pregunta como quien lanza una piedra al agua para ver qué tan hondo llega. Elías no respondió enseguida. Cerró los ojos un segundo. Luego la miró, y por primera vez desde que se bajó del coche, sus ojos no parecían de un extraño. Eran los de alguien que estaba a punto de decir una verdad, pero sabía que esa verdad iba a doler. No sé quién es Jorge, mintió con suavidad. Pero si lo supiera, no estaría seguro de querer decírtelo. Camila no lo creyó. Lo supo. ¿Cómo se sabe cuando una manguera tiene una grieta invisible? ¿Cómo se sabe cuando un motor no va a llegar al final del camino? No dijo nada más. Solo se limpió las manos con un trapo viejo, se levantó, y cerró el capó del Mustang con firmeza. Ya puedes irte, dijo sin mirarlo. Pero si vuelves, trae otra cara. Elías no protestó. No intentó pagarle. No intentó justificar nada. Solo se subió al auto, lo encendió, y se fue en silencio, dejando una nube de polvo que tardó varios segundos en asentarse. Pero justo antes de perderse en la curva, frenó por un instante. Camila lo vio mirar por el retrovisor. No era una mirada de desprecio. Era otra cosa. Como si no supiera si volver era buena idea, o la peor de todas. Camila se quedó ahí, sola, respirando el olor de motor caliente y tierra mojada, sintiendo que algo había empezado sin permiso, algo que no entendía del todo, pero que ya no podía detener. Cerró el portón del taller y se metió en su cuarto, una habitación construida con paredes de madera desigual y un colchón viejo donde dormía escuchando a los grillos. Esa noche no cenó. No por falta de comida, sino porque el hambre era otra. Esa noche soñó con el anillo. Con su padre caminando hacia ella por una calle sin fin. Y con Elías observándola desde la sombra, como si supiera exactamente quién era, pero aún no estuviera listo para decirle la verdad. Y aunque no lo sabía, al día siguiente volvería. Y esta vez, no vendría solo. La mañana siguiente amaneció más gris que de costumbre, y aunque el cielo amenazaba con lluvia, el aire cargado parecía sostener algo más pesado que tormenta. Camila se despertó con los ojos abiertos, sin necesidad de alarma, como si su cuerpo supiera que algo venía, algo que había empezado a moverse la tarde anterior y que ya no se detendría. Se sentó en el borde de la cama, con los pies descalzos tocando la madera áspera del suelo, y se quedó un momento mirando por la ventana sin vidrio. Santa Marina seguía igual de callada, con sus cables colgando como ramas secas y sus techos vencidos por el tiempo. Nada había cambiado, y sin embargo, todo se sentía distinto. No desayunó. Solo se lavó la cara, se recogió el cabello en un nudo torpe, y bajó al taller como todos los días. Pero ese día no preparó herramientas. No revisó motores. No movió cajas. Se sentó en la banqueta frente al portón, con las manos entre las piernas y la mirada fija en el camino, como quien espera a alguien que no prometió volver, pero lo hará de todos modos. Y volvió. Aunque no fue Elías. A las 9:15, la misma moto que había pasado a toda velocidad el día anterior reapareció, pero esta vez no pasó de largo. Se detuvo con una frenada brusca que levantó una nube de tierra y hojas secas. El conductor bajó el pie al suelo sin apagar el motor. Llevaba una chaqueta de cuero agrietado, el casco oscuro y una mochila colgada al hombro. Camila se levantó despacio. No por miedo. Por cuidado. El tipo se quitó el casco y la miró como si ya supiera quién era. No le sonrió. No le ofreció la mano. Solo dijo: busco a la niña que le arregló el coche a Elías. Camila no respondió de inmediato. Miró sus botas cubiertas de barro,
Su cicatriz en la ceja derecha, el tatuaje apenas visible que asomaba por el cuello, una serpiente enredada en una llave inglesa. Lo reconoció al instante. No por el rostro, sino por la historia. Su padre solía hablar de un hombre así, uno al que llamaban Culebra, un mecánico exmilitar que trabajaba con gente sucia, el tipo de gente que cruzaba fronteras sin pasaporte y arreglaba autos con compartimentos ocultos. Pero nunca lo había visto. Hasta ahora. ¿Quién te mandó?, preguntó Camila, sin moverse. Él. No necesitó decir más. Sacó de la mochila una caja de metal pequeña, la puso sobre el capó de un auto oxidado y dio un paso atrás. Camila no se acercó de inmediato. Lo miró, desconfiada, pero sabiendo que tenía que abrirla. Lo hizo con cuidado. Dentro había un sobre amarillo, cerrado con un clip oxidado, y junto a él, un objeto envuelto en un pañuelo. Lo desdobló con dedos temblorosos. Era una bujía. Vieja, rota, chamuscada. Y grabado a mano, con una letra diminuta, estaba el nombre Jorge. Su padre. Por un momento el mundo se desdibujó. El calor, el ruido de la moto aún encendida, la respiración del extraño, todo desapareció. Solo esa bujía ocupaba su mente. Ella misma había grabado ese nombre con un clavo hace años, jugando en el taller, cuando su papá le enseñaba a soldar sin guantes. ¿Cómo había llegado a manos de Elías? ¿Dónde encontraste esto? No lo encontré yo. Lo tenía él. ¿Él quién? Elías. Dice que es tuyo. Que si lo reconocías, sabrías que esto va en serio. Camila cerró la caja con fuerza. El corazón le golpeaba las costillas con una urgencia que no podía disimular. No entendía cómo ni por qué, pero sabía que eso era real. Su padre, el anillo, la bujía, todo estaba conectado. ¿Qué quiere?, preguntó, esta vez con una voz distinta, más firme. Verte. ¿Para qué? El hombre de la moto la miró como si no pudiera decirlo. Como si no supiera cómo. Dice que necesita explicarte algo que no puede contarte frente a nadie. Dice que esta vez no va a huir. Camila no respondió. Se quedó mirando el suelo, apretando los puños. Sentía rabia. Sentía miedo. Pero también una chispa que no podía ignorar. Una parte de ella, enterrada durante años, aún creía que su padre estaba vivo. Que algún día volvería, sin uniforme, sin herramientas, solo con los brazos abiertos. Y ahora, sin promesas, ese día parecía estar más cerca. ¿Dónde?, dijo finalmente. El tipo sacó una hoja doblada y se la extendió. Esta noche. 11:30. No puedes llevar a nadie. Si no vas, no vuelve. Camila tomó el papel sin abrirlo. El hombre subió a la moto sin añadir nada más. Antes de arrancar, giró la cabeza. No confíes demasiado, dijo, como si aún le quedara un fragmento de conciencia. Pero tampoco te cierres. A veces, la gente que más miente, es la única que puede decirte lo que nadie más se atreve. Y con un rugido, desapareció entre el polvo. Camila se quedó sola con la caja, la bujía, y una decisión que no podía tomar a la ligera. Sabía que algo grande se estaba moviendo, algo que no tenía marcha atrás. No sabía si iba a encontrar a su padre, o a un hombre que fingía conocerlo. No sabía si Elías era su enemigo, o el único que podía devolverle algo que había perdido para siempre. Pero lo que sí sabía era que iría. Aunque tuviera que atravesar la noche entera para hacerlo. La noche cayó con una lentitud sospechosa, como si el tiempo mismo quisiera advertirle a Camila que se lo pensara 2 veces antes de moverse. Pero ella no necesitaba advertencias, no a esa altura. Se había criado en la espera, en la incertidumbre, en la ausencia como rutina. Sabía que algunas puertas se abrían solo una vez, y si no las cruzabas a tiempo, quedabas del otro lado, atrapado para siempre en lo que pudo haber sido. Así que no lo dudó. Se puso un pantalón largo, una chaqueta sin cremallera, metió la bujía en el bolsillo y salió sin hacer ruido, dejando la casa a oscuras, con la certeza de que lo que fuera a encontrar,
bueno o malo. Cambiaría algo que llevaba demasiado tiempo estancado. El lugar que marcaba la nota era una zona industrial abandonada al otro lado del río, donde alguna vez funcionaron fábricas de vidrio y ahora solo quedaban esqueletos de hierro, techos rotos y el eco de máquinas oxidadas. No era el tipo de sitio al que uno va por casualidad. Y eso lo hacía perfecto. Camila lo conocía bien. Su padre solía llevarla allí cuando quería enseñarle a pensar sin hablar. Subían a las estructuras oxidadas, miraban el horizonte y contaban las luces de los barcos que pasaban a lo lejos. Allí le enseñó que los silencios también tienen peso, que a veces lo que no se dice es lo único que importa. Cruzó el puente a pie, con las manos dentro de los bolsillos y los ojos atentos a cada sombra. No tenía miedo del lugar. Le temía más a lo que podía encontrar dentro de ella misma si las respuestas que tanto había esperado no eran las que quería oír. Al llegar, notó que la entrada estaba despejada, pero no vacía. Una linterna parpadeaba desde lo alto de una torre, y junto a una vieja grúa caída, el Mustang negro la esperaba, inmóvil, con las luces apagadas como un animal dormido. Elías estaba apoyado en el capó, con los brazos cruzados, sin reloj, sin gafas, como si por fin hubiera dejado de esconderse. No hablaron al principio. Solo se miraron desde la distancia, como si cada uno intentara leer al otro desde lejos, buscando señales, grietas, motivos para confiar o razones para huir. Camila fue la primera en moverse. Se acercó sin rodeos y se detuvo a 1 metro exacto de él. Sacó la bujía del bolsillo y la sostuvo entre los dedos. Esto no aparece solo. Quiero saber de dónde la sacaste. Elías bajó la cabeza. Su voz sonó distinta, como si hablara con otra versión de sí mismo. No la encontré. Me la dio tu padre. El corazón de Camila dio un salto que no supo controlar, pero su cara no cambió. Siguió mirando con la misma dureza, como si quisiera romper cada palabra antes de que pudiera herirla. ¿Está vivo? Elías asintió muy lento. Sí, pero no es el hombre que recuerdas. Camila lo interrumpió sin piedad. No quiero poesía. Quiero saber dónde está. ¿Por qué se fue? ¿Por qué no volvió? ¿Por qué tiene su anillo? El silencio que siguió fue pesado. Elías se alejó del auto, caminó unos pasos, como si las palabras que iba a decir necesitaran espacio para nacer. No se fue. Lo hicieron irse. No tuvo elección. Y lo que ocurrió después, no lo puedo contar todo. Pero puedo decirte que no te abandonó. Al contrario. Te dejó porque si se quedaba, te mataban a ti también. Camila dio un paso atrás. Sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Nunca, en ningún momento, se había imaginado algo así. Siempre pensó que se había ido por cobarde. Por egoísta. Por hartazgo. Y ahora alguien le decía que su desaparición fue para salvarle la vida. Pero no podía creerlo tan fácil. ¿Quién? Preguntó con la voz cortada. ¿Quién lo obligó? Elías tardó en responder. Pero no fue porque no supiera. Fue porque sabía demasiado. Gente que aún lo busca. Que aún me busca a mí. Por eso te dije que no era seguro hablar en otro lugar. Camila se apoyó en el costado del Mustang. Todo le temblaba, pero no se permitió llorar. No frente a él. No todavía. ¿Y qué tiene que ver contigo? Elías se acercó, y por primera vez no parecía ni rico, ni poderoso, ni distante. Solo un hombre gastado, que había visto más de lo que podía soportar. Tu padre y yo éramos socios. Hace muchos años. Antes de que las cosas se pusieran sucias. Construíamos autos para carreras ilegales, para gente que pagaba demasiado y preguntaba demasiado poco. Cuando tu padre quiso salirse, lo amenazaron. No a él. A ti. A tu madre. Y entonces desapareció. Cambió de nombre. Se escondió. Nadie supo dónde. Nadie, hasta hace unas semanas. Camila lo miró con los ojos ardiendo. No por la revelación, sino por lo que estaba por decir. ¿Y tú? ¿Lo delataste?
Elías negó con fuerza. Nunca. Pero alguien más lo encontró. Y ahora él está atrapado, esperando que alguien venga por ti antes de que ellos lo hagan. Camila cerró los ojos. Todo daba vueltas. La bujía, el anillo, la moto, las historias que su madre nunca quiso contar. Todo empezaba a encajar, pero a un precio que no sabía si estaba dispuesta a pagar. Porque si su padre había huido por protegerla, ¿podría soportar ahora ser la razón de que lo encontraran? ¿Dónde está? Preguntó al fin. Elías suspiró. Cerca. Pero no puedo llevarte yo. Si me siguen, lo matan antes de que llegues. Entonces dime cómo llegar. Elías sacó un papel de su chaqueta, lo dobló en dos, y lo puso en su mano. Luego la miró, muy serio. Pero si cruzas esa puerta, no hay vuelta atrás. Camila apretó el papel en el puño. Lo sabía. Lo había sabido desde que vio el anillo. Nunca la hubo. Esa noche, mientras el viento rugía entre las ruinas de las fábricas, Camila cruzó la ciudad por caminos que no conocía, siguiendo una ruta escrita a mano, con el corazón palpitando como un motor al borde de romperse. No sabía si lo encontraría, ni qué pasaría después. Solo sabía una cosa con absoluta claridad. Ya no estaba huyendo del pasado. Estaba corriendo hacia él. La dirección escrita a mano no tenía calle, ni número, ni barrio. Era apenas una indicación garabateada con trazo torpe: pasando el campo viejo, donde termina el alambrado, gira a la derecha. Si ves una casa sin ventanas, llegaste. No era una dirección en sentido clásico. Era un secreto. Un camino trazado por alguien que sabía que lo buscaban y que, aún así, quería ser hallado por la persona correcta. Camila caminó durante más de una hora por senderos que no tenían nombre, cruzando veredas agrietadas y lotes baldíos donde el tiempo parecía haberse detenido. La luna no alumbraba. El viento era seco y arrastraba polvo y hojas muertas, como si todo el paisaje intentara ocultarla, ponerle obstáculos, obligarla a dudar. Pero no dudó. Ni una sola vez. No podía darse el lujo de hacerlo. Cuando llegó al final del campo, una extensión de tierra plana, sin cultivos ni cercas, solo restos de postes que alguna vez sostuvieron alambrado, vio lo que buscaba: una estructura baja, de paredes grises. Con la pintura pelada y las puertas clavadas con maderas cruzadas. No tenía ventanas. No tenía timbre. No tenía señales de que alguien viviera allí. Y sin embargo, Camila supo que dentro había algo vivo, algo esperando, algo que por fin se atrevía a mirarla después de tantos años. Se acercó despacio, como quien camina sobre recuerdos rotos. Cada paso era una herida que volvía a abrirse. Recordó las risas apagadas en la cocina, el olor a gasolina en la ropa de su padre, las noches en que él le contaba historias sobre lugares que nunca conocieron. Todo eso se le venía encima como una ola helada. Pero no se detuvo. No podía. Golpeó la puerta con los nudillos, 3 veces, como él solía hacer cuando regresaba a casa tarde y no quería despertar a su madre. Esperó. Nada. Volvió a golpear, esta vez más fuerte, con el puño cerrado. Y al tercer golpe, la puerta se abrió desde adentro, lentamente, con el chirrido de la madera podrida rompiendo el silencio como un grito ahogado. Una figura emergió en la oscuridad. No era alta. No era imponente. Era apenas un hombre con barba crecida, ojos hundidos y una delgadez que hablaba de años escondiéndose más que viviendo. Pero Camila lo reconoció en el segundo en que lo vio, incluso antes de que dijera su nombre. Era él. Su padre. Jorge. Ella no supo si dar un paso adelante o correr. Su cuerpo no sabía si odiarlo o abrazarlo. Había crecido sin él, había llorado por él, había maldecido su nombre tantas veces que ahora, verlo parado ahí, respirando, envejecido pero vivo, le rompía algo que no sabía que aún tenía dentro. Él fue el primero en hablar. No deberías haber venido. Pero su voz no era de reproche. Era de miedo. Un miedo desesperado. Un miedo real.
Entonces no deberías haber mandado esto, dijo Camila, sacando la bujía del bolsillo y mostrándola como si fuera un corazón arrancado. Jorge cerró los ojos. Se le tensaron los labios. Era como si ese pedazo de metal le recordara todo lo que había dejado atrás, todo lo que no pudo decir, todo lo que falló en proteger. No sabía si la ibas a reconocer. La hice yo. Con un clavo. Tenía 8 años. Silencio. Denso. Irrespirable. Camila dio un paso. Luego otro. Cruzó el umbral de la casa como si entrara en una dimensión distinta. El lugar olía a encierro, a humedad, a comida recalentada una y otra vez. Había latas apiladas, un colchón en el suelo y una lámpara sin pantalla colgando del techo. No era un hogar. Era una cueva. Un escondite. ¿Dónde estuviste? Preguntó finalmente, sin suavidad, sin rodeos. ¿Por qué nunca volviste? ¿Por qué nos dejaste así? Jorge se sentó en una silla desvencijada. Tardó en responder. Respiró hondo, como si cada palabra le costara trabajo. Me iban a matar. Y a ustedes también. Había gente peligrosa. Gente con la que trabajé cuando era joven, antes de conocer a tu madre. Creí que podía salirme. Que podía vivir tranquilo. Pero nunca se sale del todo, Camila. Nunca. ¿Y por qué no dijiste nada? ¿Por qué no nos llevaste? ¿Por qué nos dejaste ahí con la policía, con las deudas, con la gente preguntando por ti? Porque si los tocaba, si intentaba moverlas, los encontraban. Y los usaban para llegar a mí. ¿Y todo este tiempo? ¿8 años? Me convertí en otro. Me escondí. Cambié de nombre. Trabajé en talleres perdidos, lejos de todo. Comía una vez al día. Dormía con un ojo abierto. Soñaba contigo. Todas las noches. Camila sintió que se quebraba por dentro. Pero no lloró. Aún no. Todavía no. ¿Y por qué ahora? Porque me encontraron. Y porque tú estás en medio. Ya no hay forma de esconderte más. Y si te van a buscar, necesito que al menos sepas quién soy. Que no fui un cobarde. Que no los dejé por desamor. Entonces, ¿por qué mandaste a Elías? Jorge alzó la mirada. Había algo extraño en sus ojos. Algo que Camila no supo descifrar. Porque confié en él. Y tal vez no debía. El aire se volvió más denso. Un ruido afuera los hizo girar al mismo tiempo. Un auto frenó en seco. Jorge se levantó de golpe. Le cambió la cara. ¿Esperabas a alguien más? Preguntó Camila, pero ya sabía la respuesta. No. Vienen por ti. Y antes de que pudiera decir algo más, la puerta se volvió a abrir, pero esta vez no lo hizo el viento. Lo hizo una figura encapuchada, con el rostro cubierto y algo en la mano que no era una linterna. La figura que apareció en el umbral no pidió permiso, no titubeó, no miró a su alrededor buscando reconocimiento o diálogo. Entró como quien ya ha estado allí, como quien ya lo ha visto todo, como quien sabe exactamente lo que vino a hacer. Vestía de negro, de pies a cabeza, con una chaqueta de tela gruesa que crujía al moverse y unos guantes gastados por el uso. El rostro lo cubría un pasamontañas, solo los ojos visibles, pero era suficiente. No eran los ojos de alguien nervioso o impulsivo, eran los ojos de alguien que ya no se sorprende con nada. Jorge reaccionó primero. No gritó, no se echó atrás. Se plantó frente a Camila como una muralla, con los brazos ligeramente abiertos, instintivo, como un animal protegiendo a su cría. Fue un gesto automático, puro, nacido del miedo verdadero. Y eso fue lo que más desconcertó a Camila. Porque durante años lo imaginó cobarde, débil, egoísta. Pero allí estaba él, sin vacilar un segundo, poniendo su cuerpo entre ella y el peligro, aunque supiera que era inútil. No tienen por qué hacer esto, dijo Jorge, firme, aunque la voz le temblaba por dentro. Ella no tiene nada que ver con esto. Déjenla ir. El hombre encapuchado no respondió.
De su bolsillo sacó un objeto pequeño, metálico, que Camila reconoció al instante, no por haberlo visto antes, sino por su forma, su peso, la manera en que lo sostenía, un silenciador. Y cuando lo acopló al arma con un solo clic que rompió el aire, supo que no habían ido allí a hablar. «¡Corre!», gritó Jorge sin pensarlo, empujándola hacia un costado, al pasillo que daba al fondo de la casa. Por la parte trasera, ahora. Camila no se movió de inmediato. Su cuerpo quería reaccionar, pero su mente aún no entendía del todo que aquello no era un sueño, que su padre estaba vivo, que acababa de encontrarlo y que tal vez lo iba a perder en los próximos segundos. Pero el disparo la arrancó de su parálisis. No fue un disparo directo. Fue al techo. Una advertencia. Y entonces todo fue movimiento. Camila corrió hacia el fondo de la casa mientras Jorge intentaba bloquear el paso del atacante. No era una pelea justa. Jorge no tenía armas. Tenía un fierro oxidado que arrancó de la estufa vieja, y lo blandía con desesperación, no como un luchador, sino como un padre que sabe que está perdiendo la última oportunidad de proteger lo único que le queda. Se escuchó un forcejeo, golpes secos, un crujido de madera, otro disparo ahogado. Camila no miró atrás. Saltó por una pequeña ventana, rompió los vidrios con el codo y cayó sobre tierra húmeda. El frío del suelo la despertó aún más. Se levantó con las manos sangrando, el brazo arañado por los vidrios, y corrió. No sabía hacia dónde. Solo sabía que no podía detenerse. El campo abierto era una trampa, y la casa estaba en llamas por dentro, aunque no ardiera. La noche se había vuelto una jaula. Todo alrededor era silencio y amenaza. Cruzó un canal seco, trepó una cerca oxidada, cayó de bruces del otro lado, y siguió corriendo hasta que las piernas se le doblaron. Se detuvo detrás de un árbol, jadeando, con la garganta rota del esfuerzo. Entonces lo escuchó. Otro motor. No de coche. De moto. Y por un segundo, se paralizó. El mismo rugido. El mismo sonido rasgado que había escuchado en la calle del taller. La misma vibración que la había sacudido el día anterior. La moto se detuvo junto a ella sin encender luces. El tipo que bajó no era el mismo encapuchado. Era el de la chaqueta de cuero, el que había ido al taller, el que la miró con advertencia y no con amenaza. Solo dijo dos palabras. «Súbete, rápido». Camila no discutió. No podía. El corazón le golpeaba con tanta fuerza que sentía que se le iba a salir por la boca. Se subió a la moto, abrazó al conductor con la fuerza de quien se aferra a una tabla en medio del naufragio, y salieron disparados hacia la carretera sin mirar atrás. El viento le cortaba la cara, le raspaba las mejillas, le arrancaba las lágrimas que no había tenido tiempo de llorar. ¿Está vivo?, preguntó al cabo de un rato, gritando contra el rugido del viento. No lo sé, respondió el hombre, y esas 4 palabras fueron más dolorosas que cualquier certeza. La moto siguió avanzando durante lo que parecieron horas, por caminos laterales, calles oscuras, desvíos que solo alguien muy acostumbrado a huir podría conocer. Finalmente, se detuvieron frente a una construcción abandonada, una vieja estación de tren convertida en ruina, con los muros cubiertos de musgo y grafiti. Allí, el hombre apagó el motor y se giró hacia ella. Escúchame bien. Ya no estás a salvo en ningún lado. Lo que viste, lo que sabes, es suficiente para que quieran borrarte del mapa. Pero tienes algo que ellos no, tiempo. Y ahora, una decisión. Camila lo miró con los ojos enrojecidos, los brazos heridos, la ropa rasgada. Estaba sucia, dolida, pero más despierta que nunca. ¿Qué decisión? O desapareces y vuelves a esconderte, como hizo tu padre. O terminas lo que él empezó, y los haces pagar por cada segundo que te quitaron. Camila no respondió. Solo bajó la mirada, sacó del bolsillo la bujía manchada de sangre y tierra, la giró entre los dedos, y la sostuvo con más fuerza que nunca. Dime dónde se esconden. El hombre asintió. No sonrió. No dijo «¿Estás segura?», porque sabía que ya no había vuelta atrás. Muy bien, pequeña.
Entonces escucha con atención. Y mientras la noche los cubría, empezó a contarle una historia que cambiaría todo lo que ella creía saber sobre su padre, sobre Elías y sobre ella misma. La historia no comenzó con un lugar ni con una fecha precisa. No hubo líneas de tiempo, ni documentos, ni promesas de respuestas fáciles. Solo la voz de un hombre con el rostro vencido por los años y los ojos apagados por cosas que ya no se pueden desver. Hablaba despacio, con un ritmo que no era para narrar, sino para confesar, como si cada palabra fuera una piedra que le quitaba del pecho y que no sabía si debía poner en manos de alguien tan joven como Camila. Pero ella escuchaba sin moverse, con la ropa rasgada, las manos aún con sangre seca, las piernas entumecidas de tanto correr, pero con el alma más alerta que nunca. Tu padre nunca fue simplemente un mecánico, dijo el hombre, mientras se sentaba junto a una columna de concreto, sin mirar directamente a sus ojos. Lo que él hacía con los autos, lo que inventaba, lo que creaba desde la nada, eso no era algo común. Jorge construía cosas que no debían existir, motores imposibles, estructuras que ocultaban más de lo que mostraban. Era bueno, tal vez demasiado bueno, y eso fue precisamente lo que lo hizo peligroso para la gente equivocada. La estación abandonada donde estaban era tan silenciosa que parecía que el mundo se hubiera detenido a escuchar esa historia. Los muros cubiertos de óxido, los rieles cubiertos de maleza, los restos de una estructura que había transportado miles de cuerpos a otros destinos. Ahora se convertían en el escenario para revelar lo que Camila había estado buscando durante años, sin saber exactamente qué era. Al principio todo parecía un juego, una forma rápida de ganar dinero. Preparaban autos para carreras clandestinas, hacían ajustes que la policía no podía rastrear, piezas modificadas con metal reciclado, motores armados desde cero sin ningún tipo de registro. Tu padre, Elías y yo fuimos parte de eso. Éramos tres, y durante un tiempo, creímos que podíamos controlar el infierno que habíamos empezado a construir. El hombre sacó de su chaqueta un pequeño encendedor y lo sostuvo entre los dedos sin prenderlo, solo como una forma de calmarse, como si esa llama ausente fuera lo único que mantenía su voz firme. Pero un día llegaron otros. Hombres que no ven en los autos velocidad ni estilo, sino la herramienta perfecta para mover cosas que nunca deberían moverse. Empezaron pidiendo vehículos con compartimentos secretos. Luego querían motores que pudieran soportar horas sin descanso, cruzar desiertos, subir montañas. Y cuando te dabas cuenta, lo que llevaban dentro de esos autos ya no eran paquetes ni dinero. Eran personas. Niños. Mujeres. Cuerpos. A veces, algo peor. Camila sintió que se le cerraba la garganta, pero no dijo nada. Solo apoyó la espalda en la pared y respiró hondo, muy hondo, como si intentara no quebrarse. Tu padre no lo supo al principio. Él creía que preparaba autos para el desafío. Pero cuando entendió lo que hacían con sus diseños, intentó detenerlo. Les dijo que no quería seguir, que lo dejaran salirse, que tenía una hija, una familia, que no quería cargar con eso. Pero ya era tarde. Porque cuando uno sabe demasiado, deja de ser útil. Se vuelve un riesgo. La voz del hombre se quebró levemente en esa última frase, pero no paró. No buscaba consuelo, no pedía perdón. Solo hablaba. Elías no pensaba igual. Él creía que el dinero justificaba todo, que uno no puede cambiar las reglas cuando ya está dentro del juego. Discutieron muchas veces. Gritaron. Se golpearon. Pero lo que los rompió fue lo que vino después. Porque cuando Jorge quiso irse, ellos no le ofrecieron una salida. Le dieron una advertencia. Camila ya lo sabía, aunque no lo había escuchado con esas palabras. Sabía que su padre había desaparecido por una razón mayor. Pero ahora entendía que no se trataba de esconderse. Se trataba de sobrevivir. Te amenazaron a ti, a tu madre, incluso a vecinos. Jorge no tuvo opción. Se fue con lo puesto, sin dejar rastros, cambiando su nombre, dejándose morir poco a poco. Solo sobrevivía con la idea de que algún día podrías perdonarlo. Ella bajó la mirada. En su puño cerrado aún tenía la bujía que había grabado con un clavo cuando era niña. Su nombre seguía ahí,
torcido, infantil, pero claro. Era como si esa pieza la hubiera estado esperando todo ese tiempo, para recordarle que, incluso cuando todo parecía roto, algo quedaba en pie. ¿Y tú? Preguntó de pronto, sin dulzura, sin rabia, solo con necesidad. ¿Dónde estabas tú cuando él desapareció? El hombre tragó saliva y por primera vez pareció más viejo de lo que era. Yo ayudé a que desapareciera. Le conseguí documentos falsos, le di un lugar donde esconderse, y después, me callé. No supe cuánto había costado ese silencio hasta que te vi buscándolo. Porque nadie te dijo nada, nadie te explicó, te dejaron sola como si tu vida no mereciera las respuestas. Y eso fue lo peor que hicimos todos. Camila asintió levemente, no para absolverlo, sino porque no tenía fuerza para pelear. ¿Y Elías? Preguntó sin mirarlo. ¿Por qué volvió? ¿Por qué me ayudó? El hombre se levantó lentamente, caminó hacia una estantería rota donde había una caja metálica. La abrió y sacó un sobresellado, amarillento, con algo escrito a mano en el reverso, para cuando ella esté lista. Elías cambió. O tal vez siempre fue dos personas al mismo tiempo. Pero cuando se enteró de que tú estabas viva, de que habías crecido sin padre, sin respuestas, creo que algo dentro de él se quebró. Me pidió que te protegiera si algo le pasaba. Este sobre es suyo. Me dijo que solo te lo diera si llegabas hasta aquí por tu cuenta. Y aquí estás. Camila tomó el sobre con las manos sucias, temblorosas. No lo abrió. No todavía. Tenía miedo de lo que podía encontrar adentro. No papeles. No secretos. Miedo de encontrar palabras que la hicieran sentir, por fin, todo lo que había estado conteniendo. ¿Qué pasa ahora? Preguntó con la voz baja, mirando el sobre. ¿Qué tengo que hacer? El hombre no respondió de inmediato. Fue hacia una lona tirada en el rincón de la estación y la levantó. Debajo había un coche, no lujoso, pero robusto, con placas falsas y un motor que aún olía a trabajo reciente. Tu padre empezó a construir este auto antes de desaparecer. Yo lo terminé. Está listo para lo que sigue. Adentro hay 3 nombres. Son los 3 que dieron la orden. No te puedo decir qué hacer con ellos. Solo te puedo decir que si los enfrentas, nadie va a protegerte. Pero si no lo haces, ellos nunca van a parar. Camila se acercó al auto. Lo tocó con la mano derecha, como si intentara sentir a su padre a través del metal. Y entonces lo supo. No por la historia, no por los nombres, no por la venganza. Lo supo porque por primera vez entendió de dónde venía y hacia dónde iba. No voy a correr. No voy a esconderme. Si todo esto empezó con él, entonces va a terminar conmigo. El hombre asintió en silencio. Camila abrió la puerta del coche, se sentó frente al volante, respiró profundo, y sin encenderlo aún, abrió por fin el sobre. Y al leer las primeras palabras, supo que lo que venía no era una persecución. Era una guerra. Las palabras del sobre no estaban escritas con tinta corriente. Tenían ese trazo firme pero irregular de alguien que no sabía si iba a tener tiempo de terminar la carta antes de ser interrumpido. No estaban ordenadas como una confesión, ni como una disculpa, sino como un eco, como un rugido de alguien que había perdido demasiado pero todavía tenía la necesidad de dejar algo en pie, aunque solo fuera una verdad. Camila las leyó una vez, sin pestañear, y luego otra vez, como si necesitara que entraran por completo, que no se escaparan. Que no se diluyeran en su respiración agitada ni en el temblor invisible que empezaba a subirle por los brazos. Si estás leyendo esto, es porque lograste llegar hasta el punto donde no hay vuelta atrás. Ya no soy el hombre que eras capaz de imaginar. Tampoco sé si fui el padre que merecías. No busques explicaciones dulces, porque no hay. Lo que hice lo hice porque creí que era la única forma de mantenerte con vida. Lo que no supe hacer fue regresar. No supe cómo mirarte a los ojos después. No supe cómo enfrentarme a tu silencio, que siempre imaginé más duro que cualquier castigo. Pero si estás leyendo esto, es porque no me soltaste del todo. Y eso es lo único que me mantiene respirando en esta oscuridad.
Camila tragó saliva con dificultad. No lloró. No se derrumbó. Las lágrimas eran un lujo que se había prohibido hacía tiempo, y esa noche, menos que nunca, podía permitirse perder el control. Volvió a mirar el papel. Abajo, escritas con tinta negra y separadas por líneas gruesas, aparecían 3 palabras. No eran apodos ni seudónimos. Eran nombres reales. Nombres que habían estado detrás de las amenazas, de los silencios, de los años de exilio, de todo lo que había fracturado a su familia. Gerardo Salinas. Víctor Revueltas. Andrés Cota. 3 hombres, cada uno en una ciudad diferente, cada uno con una historia de hierro y dinero, de rutas ilegales y negocios enterrados. 3 piezas de un engranaje que su padre había intentado apagar desde dentro, sin éxito, porque no se apagan los incendios soplando. Cada uno tenía una función. Uno movía las armas, el otro controlaba los talleres donde se modificaban los autos, el tercero distribuía personas como si fueran mercancía. Camila no necesitaba más detalles. No quería crímenes documentados ni pruebas judiciales. Solo necesitaba una cosa: encontrarlos, mirarlos de frente, hacerles entender que había sobrevivido a todo lo que construyeron para silenciarla. El hombre que la había llevado hasta allí se acercó con una carpeta de cuero en la mano. No habló. Le entregó un juego de llaves, un teléfono sin conexión a red y una hoja doblada con rutas marcadas a mano. Camila lo tomó sin preguntar nada. Ya no necesitaba discursos ni advertencias. El momento de la duda había pasado, y lo que quedaba por delante no era justicia, ni venganza, ni redención. Era otra cosa. Era la respuesta a todas las veces que se preguntó por qué. Tienes que empezar por Salinas, dijo él finalmente, con voz baja, como si supiera que esa elección marcaría todo lo que vendría después. Él está más expuesto. Es arrogante, le gusta que lo vean. Tiene un circuito clandestino de exhibición. Autos que no se pueden mostrar en ningún lugar legal. Se mueve entre Querétaro y Celaya, cambia de sitio cada semana. Pero mañana habrá una carrera. Él va a estar allí. Será tu oportunidad. O tu final. Camila asintió. No lo miró. Guardó el sobre dentro de su chaqueta, revisó que el tanque del auto estuviera lleno, ajustó los espejos, probó el embrague. Todo funcionaba. Como si el coche supiera que su hora había llegado también. Y si algo sale mal, dijo él, ya más lejos, con las manos en los bolsillos, si no logras enfrentarlo, si no puedes escapar. Camila interrumpió sin necesidad de mirarlo. Entonces era porque este camino no era para cobardes. Encendió el motor. El rugido fue limpio, furioso, como si reconociera a su nueva dueña. La puerta de la estación se abrió con lentitud. No había fanáticos, ni público, ni aplausos. Solo ella, el coche, el asfalto viejo, y el eco de 3 nombres que cortaban más que cuchillos bien afilados. Esa noche no durmió. No porque no pudiera, sino porque había demasiado que recordar. Porque todo lo que venía después iba a doler más que el abandono. Iba a doler como la verdad cuando ya no se puede ignorar. Y cuando el primer rayo de sol se filtró entre los árboles al borde de la carretera, Camila ya estaba conduciendo hacia el primer encuentro. Las ruedas mordían el asfalto como si también quisieran ajustar cuentas. Y ella, con las manos firmes en el volante, solo pensaba en una cosa: no quería que la respetaran. Quería que la recordaran. No como la hija de Jorge, sino como la que vino a cerrar todo lo que otros dejaron abierto por miedo. El camino hacia Querétaro no tuvo pausa, ni música, ni desvíos innecesarios. El motor del Dodge rugía con firmeza bajo sus pies como si reconociera en cada vibración el propósito de quien lo conducía, como si ese auto, construido con fragmentos del pasado, entendiera que no llevaba a una adolescente común al volante, sino a alguien que arrastraba los restos de muchas vidas rotas. Camila no detuvo el coche para comer, ni para descansar, ni para pensar. Manejaba como quien huye de algo, pero sin mirar atrás, como quien sabe que el único escape verdadero es hacia adelante. En su bolsillo seguía el sobre, doblado,
con los 3 nombres que ya no eran solo objetivos sino marcas escritas a fuego sobre su espalda. La información sobre Gerardo Salinas no era mucha, pero era suficiente. Se sabía que le gustaba mostrarse, que no era de los que se esconden en sótanos ni se cubren el rostro. Le gustaban las luces, los autos que costaban lo que un barrio entero, las mujeres colgadas del brazo como relojes caros, los aplausos falsos de los que se arrodillan por conveniencia. Cada 2 semanas organizaba carreras privadas, exclusivas, clandestinas, donde se apostaban cifras que el gobierno jamás podría rastrear. No se trataba solo de correr, sino de demostrar poder. En ese mundo, un auto era más que un auto, era una declaración de guerra. La pista no tenía nombre, ni dirección pública. Pero si sabías a quién mirar, todo te llevaba al mismo sitio, un viejo parque industrial reconvertido, con estructuras metálicas que dibujaban una especie de circuito cerrado, donde los autos atravesaban corredores de acero. Curvas imposibles, túneles hechos con contenedores abandonados. No había gradas. Solo luces colgando desde grúas y una atmósfera que olía a gasolina y a dinero sucio. Camila llegó al atardecer, sin anunciarse, sin credencial, sin respaldo. Detuvo el coche fuera del perímetro, bajó con el capó abierto como si buscara ayuda, y se movió entre la gente con una naturalidad calculada, mezclándose con los asistentes como si llevara años ahí. Como si no fuera una extraña sino una pieza más de ese mundo. ¿De quién es ese coche?, preguntó un tipo robusto, con camisa blanca mal abrochada, sosteniendo un vaso de whisky que se movía al ritmo de su barriga. Camila no se detuvo a explicarle nada. De alguien que no necesita presentación, dijo, sin mirarlo, cerrando el capó con firmeza. El comentario dejó al hombre mudo por un momento, lo justo para que ella pudiera seguir caminando, abrirse paso hasta el centro del circuito, donde ya empezaban a alinearse los autos. No era una pista de carreras común. Era una exhibición de poder. Y allí, al fondo, rodeado por 2 hombres con auriculares y una mujer que parecía estar más pendiente del entorno que de su copa, estaba Gerardo Salinas, con un traje entallado, zapatos de cuero brillante y una sonrisa que no llegaba nunca a los ojos. No era un hombre joven, pero se mantenía erguido como si el tiempo no lo hubiera tocado, como si todo le perteneciera, incluso el aire. Camila se le acercó sin titubear, con el sobre de los 3 nombres doblado en el bolsillo interior y el corazón golpeándole el pecho con la intensidad de los motores que rugían a su alrededor. No hubo preámbulos. No hubo cortesía. ¿Eres Salinas? Él la miró por encima de sus gafas oscuras, sin prestarle verdadera atención, como si fuera una interrupción menor, alguien del equipo técnico, tal vez la hermana menor de algún piloto. Depende. ¿Quién pregunta? Alguien que viene a recordarte algo que hiciste hace 14 años, dijo ella, y por un momento, sus palabras parecieron detener el ruido de los motores. El nombre Jorge te suena, ¿verdad? Ese fue el primer momento en que los ojos de Salinas cambiaron. Solo por un instante. Una grieta minúscula. Un respiro contenido. Luego se rió, un sonido breve, cínico, que no le llegaba al estómago. Mira, niña, yo he conocido muchos Jorges. Si vienes a vender historias, hazlo en la fila. Hoy no estoy de humor para cuentos viejos. Camila no se movió. Solo alzó una mano. Mostró la bujía. Esa pieza pequeña, quemada por el tiempo, con el nombre de su padre grabado de forma casi infantil. No vine a contarte nada. Vine a que me digas por qué le destruiste la vida. ¿Por qué tu nombre está escrito en esta carta, junto a 2 más? Y vine a avisarte que los 3 van a caer. Uno por uno. Y tú eres el primero. Salinas ya no reía. Dio un paso al frente. Sus guardias también, pero él los detuvo con un gesto. Acercó su rostro al de ella, lo suficiente para que el perfume caro se mezclara con el olor de sudor y aceite de Camila. ¿Tú sabes con quién estás hablando?, dijo, ya sin esa falsa cordialidad. ¿Sabes lo fácil que es hacer que desaparezca sin dejar huella? Camila no retrocedió. No parpadeó. Sí. Igual de fácil que creías que era borrar a mi padre. Pero aquí estoy.
Y no vengo sola. El motor del Dodge rugió a unos metros. Uno de los organizadores, que había visto cómo Camila se movía, cómo hablaba, cómo enfrentaba, le había dado un espacio en la carrera sin preguntar. Y cuando el nombre de Jorge se filtró en el ambiente, más de uno lo recordó. Porque ese hombre, años atrás, no solo armaba motores. También los hacía ganar. Si quieres silenciarme, vas a tener que ganarme primero, dijo ella, girando sin darle la oportunidad de responder. O podrías correr, como hicieron todos los cobardes que no pudieron terminar lo que empezaron. Salinas la miró irse. No dijo nada. Solo alzó una mano y pidió que sacaran su coche. Era un Corvette modificado, tan elegante como letal. Subió sin quitarse la chaqueta. La carrera ya no era un espectáculo. Ahora era algo personal. Camila se subió a su Dodge. Apretó los dedos sobre el volante. Recordó la última mirada de su padre, el encapuchado, la casa sin ventanas, la sangre seca. Esta vez, no iba a ser la espectadora. Esta vez, ella era la que encendía el fuego. Las luces del circuito se encendieron una a una. La cuenta regresiva comenzó. Los neumáticos chillaron. Y cuando el número 0 se marcó en rojo, el rugido fue el de una jauría desatada. Solo uno de los dos iba a salir de esa pista con su nombre intacto. Y Camila no estaba dispuesta a perder el suyo. El rugido de los motores desgarró la noche como una explosión contenida. Cada vuelta al circuito parecía una sentencia nueva, una muestra de fuerza, de coraje, de lo que cada piloto estaba dispuesto a hacer por mantenerse en pie, aunque tuvieran que romper todo en el camino. Pero para Camila, esa carrera no era por dinero, ni por reputación, ni siquiera por justicia. Aquella pista oxidada, dibujada entre contenedores viejos y grúas desactivadas, era su campo de redención, su altar y su tumba al mismo tiempo. Y Gerardo Salinas no era solo un rival. Era la forma en que el destino tenía de ponerle un espejo adelante y obligarla a decidir si iba a seguir siendo la víctima de una historia escrita por otros o la autora de su propio final. Las primeras vueltas fueron de reconocimiento. El Dodge respondía con precisión quirúrgica, la dirección vibraba levemente en las curvas cerradas y la tracción trasera la sostenía como si supiera exactamente qué estaba en juego. El Corvette de Salinas iba por delante con agresividad, tomaba las curvas abriendo de más, derrapaba sin temor, exhibiéndose, mostrando la misma arrogancia con la que había construido su imperio. Pero Camila no apuraba, no atacaba, no se dejaba arrastrar por el vértigo. Manejaba con la rabia contenida, con la estrategia silenciosa de quien sabe que lo importante no es llegar primero, sino llegar con todo lo que el otro cree haber destruido. En la vuelta final, cuando el camino se angostaba entre dos filas de contenedores metálicos, el rugido del Dodge se transformó en aullido. Camila bajó una marcha, se pegó a su línea, y entonces lo hizo, lo emparejó. Quedaron lado a lado durante 3 segundos exactos, suficientes para que Salinas la mirara desde su ventana, con una expresión que nunca antes había tenido que usar. Era miedo. No por perder la carrera, sino por haber subestimado el peso de una hija con el corazón roto y el alma encendida. Y fue en ese momento, justo cuando la recta final estaba a unos metros, que Camila giró el volante sin aviso y golpeó el lateral del Corvette con la fuerza precisa para empujarlo fuera de la pista. No lo destruyó. No lo volcó. Solo lo obligó a detenerse, a frenar con violencia, a girar hacia la salida como un animal herido. El resto fue silencio. Ella cruzó la meta con los frenos echando humo, la frente perlada en sudor, los labios apretados hasta sangrar. No levantó los brazos. No celebró. Solo bajó del coche y caminó hacia donde el Corvette había quedado detenido. Los hombres de Salinas intentaron interceptarla, pero ella ya no era una niña que necesitaba que la dejaran pasar. Los miró con una intensidad que los hizo apartarse, como si entendieran que no se trataba de fuerza, sino de algo mucho más viejo, más crudo. Cuando llegó a la puerta del Corvette, Salinas estaba todavía dentro, respirando agitado, con la mano derecha temblando sobre la palanca de cambios. Te dije que uno por uno, dijo Camila, con la voz más baja, más firme de lo que él había oído jamás.
Y tú eres el primero. Salinas bajó la mirada. Tal vez por miedo. Tal vez por vergüenza. Tal vez porque sabía que nada de lo que dijera podía borrar lo que había hecho. Camila sacó del bolsillo el sobre. Lo abrió frente a él. Le mostró los otros dos nombres. Lo obligó a leerlos. Luego, sin miramientos, lo empujó hacia afuera del auto, lo dejó caer al suelo, lo pisó con la rodilla contra el asfalto y lo susurró cerca del oído, sin rabia, sin gritos. No voy a matarte. Eso sería demasiado fácil. Vas a confesar. Vas a decir sus nombres. Vas a escribir cada cosa que hiciste. Y cuando estés esposado, cuando te vean por televisión, cuando tu poder ya no sirva ni para comprar silencio, entonces, y solo entonces, vas a entender lo que es perderlo todo. Y como si el universo mismo hubiera estado esperando esa frase, las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. No fue casualidad. El teléfono que el hombre de la estación le había dado tenía un botón oculto, una frecuencia rastreable. Camila lo había activado minutos antes de la carrera. Sabía que no podía enfrentarlo sola para siempre. Pero solo podía entregarlos cuando estuvieran derrotados. Y Salinas lo estaba. Los policías entraron como un enjambre. Nadie supo cómo sabían dónde era el evento. Los asistentes corrieron, los autos quedaron encendidos y olvidados. Camila se alejó mientras Salinas era esposado, mientras lo obligaban a levantar las manos y agachar la cabeza. No opuso resistencia. Porque ya no tenía con qué resistirse. Ella volvió a su auto. Se sentó al volante. Respiró hondo. Y entonces sonó el teléfono. El número era desconocido. Atendió sin hablar. Una voz lejana, grave, cargada de ceniza, habló al otro lado. Uno cayó. Pero el que sigue, ya sabe que vienes. ¿Andrés o Víctor? Los dos. Camila colgó. No necesitaba más. Encendió el motor. Pero justo antes de arrancar, sintió algo en el bolsillo interno de su chaqueta. Era una hoja doblada en 4. No recordaba haberla guardado allí. La abrió con cuidado. No tenía firma. Solo decía. El anillo era mío. Pero se lo di a él. Porque me perdonó antes de que lo mereciera. Si llegas hasta el final, no me busques. Ya no estoy en el mundo que dejé atrás. Y tú tampoco deberías quedarte en él. Solo vive, Camila. Vive, por favor. Eso sería la única victoria que ninguno de ellos podrá entender jamás. Ella cerró la nota con las manos temblorosas. Se la guardó sin decir nada. Y por primera vez en años, sintió algo parecido al alivio. No alegría. No paz. Pero sí el primer suspiro limpio en medio de tanto aire contaminado. Metió primera. Y aceleró hacia la oscuridad. No para perderse. Sino para terminar lo que empezó. Y esta vez, no por venganza. Sino para que nadie más tuviera que hacerlo.